Miércoles, domingo. Hola, hola. Justo antes de comenzar hablaba con mi hermana Cristina afuera. El día miércoles comentó lo que el Señor había hecho en su vida. Y le preguntaba, hermana, ¿cómo fueron los tiempos? ¿Cómo fueron ese principio? Y recién acá arriba decía, los primeros 3 meses fueron duros, difíciles. Y me puse a pensar, qué difícil cuando viene una noticia así. Y le preguntaba, ¿qué pasaba en su alma? Y se sentía triste, se sentía angustiado. Y yo me puse a pensar, creo que todos saben que el 8 de agosto tuve una situación con mi pierna que me habían operado hace 8 años. Y cuando yo tengo ese accidente, recuerdo que fui al tránsito Cáceres, eran las 12 de la noche, y me atendieron recién a las 5 de la mañana. Cuando me ve el médico me dice, oh muchacho, me dice, se te rompió de nuevo el tendón rotuliano, me dice. Me acuerdo que antes que me atendieran, estaba sentado en una silla de ruedas, con el pie levantado, y solamente miraba. Estaba mi cuñado, que no sé cómo será mi cara, porque nadie venía y me decía algo. Solamente venían y me tocaban la cabeza y seguían derecho. Y yo solamente miraba mi pierna. No podía creerlo. Me comunicaba con un mensaje con Analia y ella quería venirse. Le digo, no, espera que vemos qué me dicen. Pero no podía creerlo. Y no voy a mentirle que estaba triste, estaba angustiado. Ingresé al consultorio y el médico me dice eso. Muchachos, parece que el tendón rotuliano se te ha roto de nuevo. Me dice, qué mala suerte, me dice. Y yo, en mi intención de que no fuera, le digo, pero doctor, no me duele como si fuera el tendón rotuliano. Me dice, es el tendón rotuliano. Dice, te vamos a mandar a hacer una placa. Cuando vuelvo de la placa, me dice, tenés 2 rótulas, me dice. ¿Cómo 2 rótulas, doctor? Le digo. Que yo sepa, tenemos una en cada pierna. Le digo. No, me dice, me muestra y tenía las rótulas partidas al medio. La rótula estaba completamente como si alguien le pegó un hachazo, se quebró al medio. Me dice, Juan, es para cirugía. Me dice, mira, hay una situación de que hay una demora de 3 meses. 3 meses para recién conseguir un turno para un especialista de rodilla y que te pueda ver y podamos analizar tu caso. Cuando me acuerdo que me voy y me dice, toma este papel, este es el número, suerte, me dijo. Y me dijo, si consigues el turno, te va a mover y de ahí vas a pasar a una lista donde cuando tengamos el momento justo, te vamos a llamar y vamos a operarte. Salí de ahí, fui, me hice la placa, volví, me fui a casa. Iba en el auto, pero yo sentía que no era lo mismo. Cuando llego a casa, me acuerdo que mi cuñado me deja, entro a casa, me siento y ahí cuando me senté, todos se fueron y quedé con mi mujer. Me acuerdo que ella me abraza y nos lloramos los dos porque pensábamos que íbamos a vivir lo que habíamos vivido. Tengo los pastores y muchos amigos aquí que ese tiempo que me pasó esa situación, yo perdí mucho. Tenía un vehículo, no lo pude pagar. Muchas cosas, porque los que no saben, yo trabajo independientemente. Y con mi mujer nos abrazamos. Y ella dijo algo. Dijo, sea lo que sea, lo vamos a pasar.
porque hay palabra y presencia de Dios. Así que ese día yo me levanté al otro día y dije, Analia, vamos al médico. Me dice, pero no, vamos al médico. Justo ese día veo al médico y el médico me dice, ¿qué haces acá? Si te dije que tenés que sacar turno. No, le digo, doctor, porque vos sabés que, mira, puedo mover la pierna, le digo. Me miraba y yo quería un turno. Me dice, mira, te voy a dar un sobreturno, me dice. Venite mañana. Cuando voy al otro día, voy al especialista. Me mira y me dice, Juan, mira, el médico, el especialista, hoy no viene, me dice. Digo, bueno, me voy. Le contaba a la pastora y le decía, los que no saben, trabajo aquí para el Hiper también, el Hiper Libertad. Y la gracia de Dios me hizo llevar a lugares donde el subdirector del Hiper Libertad me llama un día y me dice, Juan, me enteré de la situación tuya. Acá el 19 de agosto tenés turno con el especialista. Lo conocía él. Llego el 19 y me dice, sí, Juan, perfecto, vamos a ver. ¿Y cómo te sentís? Bien, le digo, mire, la puedo doblar. Yo tenía una fe que no me fueran a operar. Tenía una fe tremenda. Yo le decía, pastora, no, el Señor va a hacer algo. Y me movía en la pierna. Dice, pero, y viene el especialista, estaban los estudiantes, y viene el especialista, me dice, a ver, Juan, el caso tuyo, si rótula rota. Le digo, pero doctor, mire, no, eso no, así no se prueba, dice la rótula rota. La rótula rota se prueba así, me levanta la pierna y me la suelta. Caí con la pierna. ¡Ah! Y puso, está rota la rótula, cirugía. Y yo me fui y me dijo, la operación va a ser así, así y así. Mira, esta semana podemos operarte el viernes. 3 meses me habían dicho para sacar turno y en 10 días ya me estaban por operar. El día viernes, dice, a este chico lo vamos a operar el día viernes. Juan, hacete los prequirúrgicos, el día viernes vas a ingresar el jueves y el día viernes te operamos. Era martes. Bueno, salimos con Analia, vamos yendo. Decía, bueno. Llego así, eran las 1 de la tarde del día martes, me suena el teléfono, me dice, hola, Tránsito Cáceres, el doctor. Sí, Juan, mira, Juan, hay una cama, venite que mañana te operamos. De 3 meses para operar a una lista en 10 días cosas. Yo estaba contento, pero también asustado, porque no le voy a mentir. Cuando estaba Kevin en el colegio, la salé ahí, ya la salé. Pero, y me dice, sale, papi, yo oraba porque Dios te sanara. Dios no me escuchó, me dice. No, hija, sí. Y escribe una carta, un pedacito de carta y me la da. Dice, papi, toma. Cuando voy allá y ya a las 8 de la noche me internan, abro la cartita y me dice, papi, yo esperaba que Dios sanara tu pierna, pero no lo hizo. Pero te dejo mis lágrimas, dice. Y yo decía, el Señor tiene un propósito, yo decía. El Señor tiene un propósito. Y esa noche le contaba a la pastora que había llevado la Biblia al lado de la cama. Recordé, ¿sabe qué recordé, pastor? Ese día que lo internaron a usted y usted decía, entrego mi aflicción, mi vergüenza yo le doy, la estoy cambiando por el gozo de Dios. Y era de noche y digo, ¿cómo hago? Porque el cuarto que me tocó uno que tenían que operarlo del ligamento cruzado. Y el otro que lo tenían que operar de tibia y peroné y hombro. Así que estábamos todos en la cueva. Y digo, bueno, eran las 11 de la noche, apagaron todo. Digo, voy a sacar el celular, voy a leer, voy a poner música. Cuando hago así, escuchaba una música cristiana, Marco Brunet. Digo, veo el de lado, estaba escuchando. Le digo, al otro día digo, disculpe, ¿usted estaba escuchando música cristiana? Sí, me dice, yo soy cristiano, pero alejado, me dice. Y esto es lo que me pasó, me dice, me pasó porque me alejé de Dios. Tuve un accidente y me pasó esto. Pero ¿sabe qué? Mi alma está destrozada, me dijo. Estoy destruido, me dice. Mira cómo estoy, dice, voy a quedar así. Y empezó a hablar tristemente mal.
¿Y sabe qué? El Señor ahí empezó a hablarme. Y cuando escuchaba a la hermana Cristina decía, y el pastor dijo, cuando estamos llenos de esto, y hay presencia de Dios, hermano, todo puede pasar. Todo puede pasar. Porque hay dos cosas que debemos tener. Es palabra y presencia. Palabra y presencia. El poder de la palabra no tiene que ver con el ánimo. Cuando yo lo escuchaba al hombre decir así, ese no es el Dios que porque esté desanimado no puede hacer un milagro. O como te sentís, Dios no utiliza a las personas por emoción, sino que por lo que cree. El poder de Dios es espiritual y no emocional. Y ahí empecé a entender que Dios tenía un propósito para mí en ese lugar. Entró la anestesista y lo primero que entró los tres y dice, ¿mira anda Juan? Sí. Le decía a la pastora que me dijo, vos tenés algo raro, me dice. Sí, le digo, ¿vos sos cristiano? Me dice. Sí, le digo. Y todos me conocieron porque tenía la Biblia al lado de la cama. No porque hablé, sino porque veían a alguien que creía y que tenía fe que Dios estaba haciendo algo. En medio de la circunstancia, en medio del problema, porque estaba triste, estaba preocupado, pero sabía que Dios algo iba a hacer. Entonces cuando lo escuché al hombre, le decía yo, el poder de Dios es espiritual, no emocional. No se trata de cómo te sientes o por la situación que estés viviendo. Cuando empieza a hablar el alma, ¿qué empieza a decir? No puedo. Como el hombre decía, voy a quedar mal, voy a quedar con una incapacidad. Esos 2 días que estuve nadie lo vio, porque era de Santiago. Nadie me quiere, estoy solo. Y el alma dice eso. Pero el espíritu dice otra cosa. Si tenemos palabra. El espíritu dice otra cosa si hay palabra y presencia. Por eso quiero decirle, llénese de palabra de Dios. En cualquier cosa que esté pasando, llénese de palabra de Dios, de presencia de Dios. Porque si hay palabra, presencia y fe, Dios puede soltar algo. Puede soltar algo. Porque ¿sabe qué? Cuando el alma está mal, cuando el alma empieza a hablar, el espíritu ¿qué hace? Se pone triste. Porque el espíritu quiere que nos llenemos de su palabra. Porque el alma no debe profetizar al espíritu, sino el espíritu al alma. ¿Me escuchó? El alma no debe profetizar al espíritu, sino el espíritu al alma. Porque un día dijo, bendice, alma mía, a Jehová. Y no olvides sus beneficios. Él es el que ¿qué? ¿Cómo, pastora? Él es el que perdona todas mis iniquidades y el que sana todas mis dolencias. Él es el que rescató del hoyo mi vida. ¿Sabe qué? El espíritu muchas veces reprende a los demonios, pero muchas veces el espíritu debe reprender a nuestra alma. Porque cuando nos sentimos tristes empezamos a hablar con el alma. Porque cuando estamos tristes y estamos pasando situaciones difíciles, empezamos a hablar con el alma. Y como ese hombre decir, no, estoy cansado, que ya pasaron casi 10 meses y no consigo trabajo. A mí no me llaman más. Yo, la edad que tengo, ya no es para mí. Y el alma empieza a hablar. Pero cuando habla el espíritu, cuando hay presencia y hay palabra, algo puede suceder. Por eso le quiero decir, llénese de la palabra, profetice,
a su alma y diga: alma mía, bendice a Jehová. No olvides, porque en ese tiempo que estuvimos así, el Señor estuvo. Porque el Espíritu no está solamente para echar y reprender, sino muchas veces nos reprende a nosotros, a nuestra alma, como le decía. Porque si usted está lleno de palabra y presencia, solamente necesita una palabra del Señor. Tenga fe. Centurión, ¿qué dijo? Él sabía que había presencia y poder en Jesús. Y él tenía que la fe. Entonces, ¿qué hacía falta? Él sabía que con una palabra era suficiente. ¿Usted quiere una palabra del Señor? Aquí está. Este es un libro. Si no hay presencia y no está el Espíritu. Pero si hay presencia y hay Espíritu, esta es una palabra que cambia vida. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos templo y en el templo debe haber presencia de Dios. Al otro día viene el médico, nos operan. Al otro día viene el médico y le dice: usted sabe que hace 2 o 3 días, le digo: Nadia, no me acuerdo el nombre, y no me lo acuerdo. Pero vino el doctor y le dijo: mira, vas a quedar con una incapacidad. Y él le dijo: ¿pero por qué, doctor? Si me operé, vas a quedar con una incapacidad. ¿Pero por qué? Le dijo: porque tengo evidencia de que vas a quedar con una incapacidad. El estudio que le daba. Y le dijo: porque tengo la autoridad de decirte como doctor que vas a quedar con una incapacidad. En ese momento me vino a la cabeza jurisdicción. Busqué qué es lo que es jurisdicción. Jurisdicción es el poder que tiene una persona o autoridad en un territorio. Sea médico, sea policía, fiscal. Ellos tienen poder y autoridad en ese territorio que pertenecen. Pero el Señor empezó a hablarme de eso y le puse a este mensaje: tu jurisdicción está en el cielo. Vamos a repetirlo: tu jurisdicción está en el cielo. Es allí donde pertenecemos. Y vino el doctor y dijo: va a quedar con una incapacidad. Pero para hacer justicia a una persona, el médico dijo: tengo evidencia. Y yo me pregunté: ¿cómo es la jurisdicción del cielo con evidencia? ¿Y sabe cuál es la evidencia? Palabra de Dios. ¿Cuál es la evidencia en la jurisdicción del cielo? Oración. ¿Cuál es la jurisdicción? ¿Cuál es la evidencia en la jurisdicción del cielo? Permanecer. ¿Cuál es la jurisdicción en el cielo? La evidencia, su ofrenda. ¿Cuál es la evidencia que el Señor tiene en la jurisdicción del cielo? Su clamor, su fe. El diablo mismo necesitó evidencia para acusarnos. El diablo se acerca y ¿qué dice? ¿Nos acusa con qué? ¿Con una evidencia o no? Mismo Jesús derramó su sangre y la sangre derramada fue una evidencia para nuestra vida. Para decir: yo pagué por su vida y por la mía. Fue evidencia. Vamos a leer Mateo 28, 18. Es una versión que vi y me gustó. Ayúdeme. Jesús vino donde ellos estaban y le dijo: se me ha entregado todo el poder sobre el cielo. ¿Sabe qué? Cuando leí eso, el médico dijo: yo tengo autoridad. Pero el médico no sabía que hay una autoridad sobre él. El médico habló de su jurisdicción, habló de su autoridad. Pero hay una jurisdicción que dice: se me ha entregado todo el poder del cielo y de la tierra. Amén. Y es ahí donde pertenecemos.
Un médico tiene jurisdicción en la tierra, mas Jesús tiene jurisdicción encima de todo lo que está en la tierra. Y por encima de la jurisdicción de la tierra, lo que no vamos a la jurisdicción del cielo, nos quedamos con la jurisdicción de la tierra. Y si nos quedamos con la jurisdicción de la tierra, empezamos a decir, el médico dijo esto. ¿Y sabe qué? El médico viene y dice, tienes una enfermedad y tienes 3 años de vida. El médico no mintió, ¿no? El médico dijo la verdad. Pero desde su jurisdicción. Desde su jurisdicción. Y nosotros, si nos quedamos con esa jurisdicción, decimos, ¿qué hago? Me quedan 3 años de vida. Exactamente, me quedo con su evidencia. Y decimos, y empieza a hablar el alma de nuevo. Y dice, tengo que llamar por teléfono, visitar a todos, me queda poco tiempo de vida. Pero el Señor vuelve a decir, se me ha dado, se me ha entregado todo poder. Todo poder sobre el cielo y tierra. Hay una jurisdicción mayor. ¿Sabe qué quiere decir? Un día Pilato le dijo a Jesús, yo tengo autoridad para mandarte a la cruz o darte la libertad. Y Jesús le dijo, la autoridad que tú tienes te la dio mi Padre. ¿Qué quiso decir? Pilato, no entiendes que hay una jurisdicción mayor. Hay una jurisdicción mayor. No sé lo que esté pasando. Pero no te quedes con la jurisdicción que ha declarado algo. Hay una jurisdicción mayor que dice, yo soy el que está sobre aquella jurisdicción de la tierra. Por eso dice que en los cielos y en la tierra, Él tiene mayor jurisdicción. Nuestra fe está en el poder. Él tiene poder para cambiar la situación. Pero mire lo que el Señor me habló. Nuestra fe está en el poder, aunque muchas veces no sabemos la voluntad. Porque nosotros conocemos el poder, pero no sabemos su voluntad. Entonces nosotros debemos creer en el poder, que Él tiene poder para cambiar la situación, pero no conocemos su voluntad. ¿Qué quiero decir? Si vienen y traen un enfermo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Orar por el enfermo. Pero no conocemos su voluntad, si el Señor lo sana o no, pero creemos por su poder que Dios lo puede hacer. ¿Se entiende? No conocemos la voluntad de Dios, pero sí el poder de Dios, que Dios tiene poder para cambiar y para sanar. ¿Qué quiero decirle? No se preocupe por la voluntad de Dios. Dios sabe cuál es su voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Preocúpese por el poder de Dios y por la fe que tenga en decir, Señor, tú puedes hacer esto, tú puedes cambiar esto. ¿Y sabe qué? Si un día el Señor permitiera que una enfermedad viniera, usted debe creer en el poder de Dios y orar y clamar. Y si hoy no sana, mañana volver y clamar. Porque esa es su obligación. Y es mi obligación en creer en el poder de Dios. La voluntad de Dios sabe cuál es. Y sabe que cada plan que Dios permitió, cada situación permitida por Dios, ha sido buena para nosotros. Entonces ahí empecé a entender, Señor, lo que tú me estás haciendo pasar es para bien, para mi vida. Porque yo no sé cuál es tu voluntad, pero sé cuál es el poder. Pero yo sí sé que el poder de Dios puede cambiar. Nosotros oramos porque conocemos su poder y no su voluntad. Solo cree en el poder. Déjale la voluntad a Él.
Yo sigo creyendo y orando porque Él tiene un plan mejor para su vida. Mira lo que dice en Mateo 26:39. Y Él se adelantó un poco más y se inclinó el rostro en tierra mientras oraba y decía: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta ¿qué? ¿De qué? ¿Hemos bebido alguna vez esa copa de sufrimiento? ¿Habremos pasado tiempo de sufrimiento? Sufrimiento con situación familiar, sufrimiento con algún hijo, sufrimiento con el matrimonio, económico. ¿Pero qué dice? ¿Y sabes qué pensaba? Esa copa de sufrimiento a muchos nos trajo al pie del Señor. A muchos nos trajo al pie del Señor. Por eso vuelvo a decirle, yo no sé cuál es su voluntad, pero sí sé que si el Señor permitió beber de esa copa de sufrimiento, Él tenía un plan mejor que el mío. Porque esa copa a muchos nos trajo al pie del Señor. Y dice, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Si se habría hecho la voluntad del Señor, ¿qué habría pasado? No habría ido a la cruz. No habríamos tenido salvación, ¿o no, pastor? Es otra cosa para analizar, ¿sabe qué? Muchas veces el plan nuestro no es mejor que el Señor. No es mejor que del Padre. El Padre tiene un mejor plan que el nuestro. Era necesario pasar por la copa de sufrimiento. Era necesario que la mujer del flujo de sangre estuviera enferma 12 años. Era necesario que Lázaro muriera. Y es necesario que pases por lo que estás pasando. Porque Dios tiene un plan. Y Dios quiere sacar algo bueno de todo esto. Y si Jesús está conmigo, ¿sabes qué? No le temas a la tormenta. Anoté 2 cosas, que en la vida pasamos por 2 tormentas. Marcos 4:39 dice que estaba la barca y vino una olada, vino el mar, el viento soplaba, y que fueron a despertarlo a Jesús porque tenían miedo. Y dice que Jesús se levantó y levantándose respondió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Busqué lo que era bonanza: paz, tranquilidad, gozo. ¿Qué quiero decir? Hay tormenta que Jesús se va a levantar y va a calmar la tormenta, el agua, la situación que estemos viviendo. Por eso le digo, hay 2 tormentas en la vida. Una que Jesús se levanta y tranquiliza todo. Pero ¿sabe qué? Más adelante leyendo dice que los discípulos decían: ¿quién es este? ¿Quién es este? Que el mar y el viento le obedecen. ¿Saben quién es? La jurisdicción del cielo. Aquel que tiene poder sobre el cielo y la tierra. Ese era. ¿Y sabe qué? Dice que más adelante Él dice que calla el mar. ¿Y qué pasa? Se tranquiliza todo. Seguramente las nubes se fueron, salió el sol. Quiero decirle algo. Una palabra del Señor puede cambiar las temporadas. La tormenta puede cambiar con una palabra del Señor. Pero tiene que haber lo que dije al principio: presencia, palabra y fe. Y dice que más adelante entraron y llegaron a la isla del Gadareno. Dice que cuando Jesús llegó venía
un endemoniado corriendo. ¿Y qué dijo? Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo, ¿qué quieres? ¿Qué dijeron los discípulos antes? ¿Quién es este? Y el endemoniado lo conocía. ¿Sabe qué quiero decirle? Lo que esté pasando, sabe que el Señor tiene poder. Que cuando usted ore por la enfermedad que esté pasando, la enfermedad sabe que tiene una jurisdicción mayor. Que lo que esté pasando, Él sabe que cuando usted entienda que tiene una jurisdicción mayor que la tierra, el Espíritu sabe que tiene poder. Porque toda rodilla que está en el cielo y que está en la tierra y abajo de la tierra se doblará. Entonces el endemoniado sabía que Jesús con una palabra tenía el poder. Mateo 14:24. Es la segunda tormenta que yo pensaba. Dice que Pedro estaba en la barca y que había una tormenta y decían, es un fantasma. Y dijo Jesús, soy yo. Si eres tú, Jesús dijo, haz que vaya a ti. Y le dijo, ven. Y esa es la otra tormenta. Hay enfermedades que aún el Señor no se levantó y cayó. Hay tormentas que el Señor no se levantó y frenó la tormenta. Pero sabe que en esa tormenta el Señor nos está enseñando a decir, ven, sigue. Porque no importa la tormenta, no importa la enfermedad. Y el milagro no fue que Pedro caminó. El milagro fue que fue a Jesús. Y que sus ojos iban a Jesús. Si tu tormenta aún no se ha ido, bájate de la barca. Y si estabas quieto en la barca por temor, bájate de la barca. Y dile al Señor, Señor, yo camino. Yo camino hacia vos, Señor. Yo camino hacia vos. Todavía tengo esta enfermedad. Tengo esta situación. Pero yo camino. Pongo los ojos al Señor, en el autor y consumador de la fe. Y camino. Y camino. Aunque siga la enfermedad, deudas, problemas, siga caminando y declarando. Siga declarando. El milagro no fue, como le digo, caminar sobre la agua, sino que iba mirando a Jesús. Ese es el milagro. Caminar con Jesús. Y el pastor me sacó el versículo que dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. No importa la tormenta. No importa si hay una tormenta que Jesús se levantó y calmó y el milagro vino. Pero hay otras que no. Pero conocemos el poder y debemos seguir creyendo y debemos seguir avanzando. Que Dios puede hacer el milagro. Sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Pero su actitud y mi actitud es caminar. Es caminar hacia Jesús. Es caminar, seguir caminando y permanecer en Él. Dice que el endemoniado de Gadareno, la gente se asustaba porque él dice que él vivía en las tumbas, se lastimaba, que la gente se había acostumbrado a verlo desnudo. Pero dice que cuando Jesús reprendió al demonio, su vida cambió.
Y dice que la gente se asustó, porque dice que la gente venía caminando y estaba, lo imagino, sentadito, peinadito, al lado de Jesús, con la Biblia abajo. Buenas, Dios lo bendiga. Y la gente se asustaba. ¿Sabe qué? La gente se va a asustar por la fe que usted tiene. La gente se va a asustar porque no va a entender. Si te dijeron este diagnóstico, ¿por qué sigues creyendo? Si te dijeron que estás endeudado, ¿por qué sigues creyendo? Y la gente se va a asustar, sorprender. ¿Y sabes qué? El médico, porque yo cumplí un mes, y ya no uso muleta, ya me dieron el alta del oficio. Y creo que hasta me dejaron mejor. Y el médico se sorprendió. Porque sabe que hay un Dios que tiene jurisdicción sobre el cielo y la tierra. ¿Y sabe qué? Lo vieron distinto. ¿Sabe por qué lo vieron distinto? Porque cuando uno tiene un encuentro con la gloria de Dios, cambia completamente. Porque no fue solamente el milagro, sino fue el encuentro con Jesús. Y cuando uno tiene el encuentro verdadero, es completo el cambio. No solamente viene el milagro, sino el pack viene completo. Tu vida nunca va a volver a ser igual. Porque hay milagros visibles. Así como decía la hermana, hay milagros como mi hermana que se le encontró un quiste físico, visible, se lo sacaron. Pero hay milagros mucho mayores que son del interior. Y cuando esos milagros son sanados, sabe que son mucho mejor que los físicos. Porque en su permanencia en el caminar del Señor se van a ver los frutos. Hay milagros que son visibles, pero como le dije, hay milagros internos, atadura, falta de perdón, que solo la unción y el poder de Dios puede desatar en las personas y hacerlo libre. Y eso trae bonanza. Eso trae paz, gozo. Y dice que el endemoniado, Jesús come, cena, almuerza, ¿no? Y dice que se tiene que ir a la barca. Y dice que el endemoniado dice, me voy con Jesús, Y salió. Y Jesús se dio vuelta, le dijo. Leamos este versículo que me gusta mucho, Marcos 5:19. Mas Jesús, no sé qué, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. Quiero decirle, el milagro que el Señor va a ser para su casa. El milagro que el Señor va a ser para los de alrededor. Cuando yo vi el video de su madre y ustedes festejando y ven los Rodrigo con los globos, ese es el milagro de Jesús. Vete a tu casa, le dijo. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán cosa grande el Señor ha hecho contigo y cómo te ha tenido misericordia. El mayor milagro que el Señor puede hacer es comenzar en la casa. El Señor hace algo para los de alrededor de su casa. Toma esta palabra. El Señor, el milagro que va a hacer, va a ver a su alrededor aquellos que no creían, aquellos que decían, te has cansado de ir a encuentro con Dios todos los domingos y miércoles, y aún te veo. Pero cuando llega el milagro, todo eso, todos los de alrededor dirán, ¿a qué hora es la reunión? ¿A qué hora comienza el culto?
Porque tu milagro, como el endemoniado quería seguir a Jesús, porque Jesús le hizo el milagro, pero dijo, no, es tiempo de hablar. Es tiempo de hablar, Cristina. Para los que están alrededor, para los que aún no han creído. Vengo a decirle en esta tarde, hay una jurisdicción mayor. Hay una jurisdicción que no ha decretado todavía. Que no sé lo que le decretaron en su vida. Médico, abogado, psicólogo, banco. Pero hay una jurisdicción arriba que dice, todavía yo no secrete. Y yo tengo autoridad sobre el cielo y la tierra. Cierre sus ojos. Señor Jesús, yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Y que cierre sus ojos. Y decíamos que una tormenta, Pedro estaba en la barca. Yo no sé lo que esté pasando. Pero le voy a pedir algo en una actitud de fe. Dice que Pedro había bajado de la barca, levantó el pie y puso el pie sobre el agua. Levante un pie en fe. Pero mire la situación que esté pasando. Levante un pie como si bajara de la barca y apóyelo en fe, diciendo y escuchando a Jesús diciendo, ven, ven, ven. Porque como le dije, el poder del Espíritu Santo no es emocional. Todo es espiritual. Y empieza a caminar y diga, Señor, yo voy hacia ti. Perdóname, Señor, si mi problema, mi situación me ha frenado, Señor. Perdóname, Señor, si he creído más en la jurisdicción de la tierra que en tu jurisdicción, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, quiero tener un encuentro contigo. Quiero tener un encuentro como así tuvo el endemoniado, Señor, que tú lo libraste completamente. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, líbranos, Señor, de toda atadura, Señor. Para poder disfrutar, Señor, de tu voluntad que es buena, agradable y perfecta, Señor. Levante su mano y dígale, Señor, yo quiero disfrutar. Más allá de lo que esté pasando, Señor. Tú eres un Dios que todo lo puede, Señor. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, llena este lugar. Haz un mover, Espíritu Santo, de este lugar. Quebranta corazones, Señor. Renueva corazones, Señor. Porque aquellos que no te conocen, que tengan la oportunidad de conocerte y tener un encuentro glorioso, Señor, contigo, Señor. Con ese Dios que todo lo cambia, Señor. Que no solamente hace un milagro en una área, sino que cambia la vida por completa, Señor. Ese Dios, Señor, que todo lo puede. En el nombre de Jesús, ese Dios que sana cáncer, Señor. Ese Dios que sana diabetes, Señor. Ese Dios, Señor, que sana próstata, Señor. Ese Dios que levanta muertos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos en esta noche, Señor, a ese Dios manifestándose en cada vida, Señor, en el nombre de Jesús. Porque encuentra mujeres y hombres de fe, Señor. Oh, vamos, iglesia, ore con Él, ore y clámele a Él. Oh, oh. Espíritu Santo, muévete con toda libertad. Llena este lugar de tu poder, Señor.
porque conocemos tu poder, Señor. Conocemos que tú puedes hacer algo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu espíritu.